Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien, con un alto grado de epicidad y siendo unos cracks como siempre. Se preguntarán por qué hablo así. Bueno, a veces hay que hacer cosas por un 10. El día de hoy estaremos entrevistando a algunas personas que nos van a ayudar a comprender el tema del derecho mexicano en el siglo XIX, desde la restauración de la República hasta el amparo en el Porfiriato, la sustitución del orden jurídico colonial y la expedición de cuerpos jurídicos. Pues bueno, acompáñenme a entrevistar a estas especialistas, ¿qué digo especialistas? Unas maestras en estos temas. Y bueno, compañeros, antes de empezar con estas ponencias de estas maestras que nos van a hablar sobre unos temas bien interesantes, creo que es necesario poner en contexto qué es la restauración de la República. La restauración de la República va a ser aquella época de 1867 a 1876, donde nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez, triunfa sobre el horrible y terrible imperio de Maximiliano I de México y regresa a la capital. Regresando a la capital, el benemérito de las Américas convoca elecciones, donde ¿quién creen que ganó? Benito Juárez. Benito Juárez termina su mandato y vuelve a convocar elecciones, donde se candidatean Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y otra vez Benito Juárez. ¿Y quién cree que volvió a ganar? Benito Juárez. Díaz, muy enojado porque esa elección para él olía demasiado a fraude, convoca el Plan de la Noria. Terminada la restauración de la República, inicia este otro periodo que es más conocido por todos, que es el Porfiriato, aquel donde el oaxaqueño Porfirio Díaz gobernó durante más de 30 años, que al final terminó siendo exiliado a Francia. Pero en toda esa época hubo gran inversión extranjera, hubo corrientes de la Escuela Nacional Preparatoria y también lo que se puede rescatar es la intervención de José Yves Limantour, este gran economista que desarrolló una gran economía en México para esa época. Claro que tuvo sus consecuencias en la población, tanto culturales, sociales, de todo tipo. Y ahí está ya la revolución. Lo que nos vamos a enfocar en las ponencias de nuestras compañeras es en cómo fue el derecho en esas épocas, cómo fue, qué sucedió y cómo estaban escritos y cómo se llevaban a cabo. Y ahora, pues sin más, creo que es momento de acompañarme a ver a estos excelentes ponentes. Para empezar con estas entrevistas, o más bien ponencias de estas expertas, vamos a comenzar con Anaí y Lupita. Ellas nos van a hablar de un tema muy interesante y voy a comenzar con una gran pregunta. Hola Lupita, ¿qué es el movimiento codificador? La idea de reunir en un solo cuerpo legal un conjunto de disposiciones con una temática definida y de acuerdo a un plan metódico por materia se remonta al Código Hammurabi de aproximadamente 1728. Se le denominó movimiento codificador porque es una referencia a la expedición de códigos que comienza con el área civil y posteriormente se extiende a otras áreas jurídicas. El movimiento codificador se inicia en el centro de Europa en el siglo XVIII y su primera aportación importante es el Código de Prusia en 1794. Este movimiento o corriente codificadora culmina con el Código Napoleónico de 1804. El movimiento codificador pasa de Europa a América, lo que nos hace crear nuestros propios códigos, y en cuanto a Europa, el código más antiguo es el Eurico de 475, que es el más antiguo del mundo germánico. Posteriormente, el brevario de Alarico en 1506 y finalmente con el Foro Juzgo en 1654 después de Cristo. En cuanto a la América hispano-portuguesa, se considera que el primer código civil es el de Bolivia de 1830. En México se considera que el del estado de Veracruz es de 1868. Sin embargo, el autor Raúl Ortiz Orquídez, en su libro Oaxaca, cuna de la codificación iberoamericana, afirma que el primero es el del estado de Oaxaca, con sus 3 libros sucesivos entre 1827 y 1829. Que fueron expedidos por el Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca. Cabe destacar que cuando se expide el Código de Oaxaca, ni España ni Portugal tenían uno propio. Para el Distrito Federal, en 1822 se nombra una comisión, sin embargo no tiene resultados. Otros estados como
Jalisco y Guanajuato también lo intentan, también sin lograr resultados. También el presidente López de Santana intenta crear una comisión, sin embargo, por la inestabilidad del país tampoco lo logra. Durante este periodo, autores como Vicente González de Castro y Juan N. Rodríguez de San Miguel destacan recopilando disposiciones de derecho español y mexicano que se convierten en obras de consulta obligada. Benito Juárez, como presidente, encarga a Justo Sierra que se elabore un proyecto de codificación civil en 4 proyectos en 1860. Este proyecto es el que adopta el estado de Veracruz en 1861. Este proyecto estaba basado en el proyecto español de García Goyena de 1850 del Código Civil de Luisiana, el Código Civil francés, las leyes de reforma, la Constitución de 1857 y la Ley de Matrimonio Civil de 1851. Se hace una revisión a este proyecto, lo que crea el Código Civil del Imperio Mexicano en 1866. Posteriormente, el gobierno de Veracruz adopta el nuevo código y entonces se expide el Código Civil para el Distrito y la Baja California en 1870. Para 1872 se expide el Código Civil de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios de la Baja California, y al mismo tiempo se expide la Ley de Organización de Tribunales del Distrito y de la Baja California. El presidente Miguel González logra expedir entonces un nuevo Código Civil para el distrito y para el territorio de la Baja California en 1884, que estuvo vigente hasta 1932. El nuevo Código de Procedimientos Civiles entra en vigor en 1885. En 1897, Porfirio Díaz pone en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles, modificado en 1909, que a su vez es sustituido por el de 1942. Toda la legislación del siglo XIX tiene 3 modelos de codificación: el Código Napoleónico, el Código Portugués y el Código Alemán. Vamos a saber que una legislación es un conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una actividad determinada. Entenderemos que en México se llevó a cabo durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Bueno, esto va a comenzar a partir de la Guerra de Independencia. Hubo muchos esfuerzos por organizar a la nación, principalmente a través de la legislación. Comenzaremos con los proyectos legislativos impulsados por la soberanía Junta Provisional Gobernativa del Imperio Mexicano, establecidos por el señor Agustín de Iturbide, en donde se emitió el primer proyecto, o sea, no el código, Código Penal de México Independiente. Hasta 1835, en Veracruz, se aprobó el primer código penal vigente en el país. Este código consta de 3 partes. La primera de las partes va a ser de los delitos en general. La segunda parte va a ser de los delitos contra la sociedad. Y bueno, la tercera parte van a ser los delitos contra los particulares. En la Constitución de 1857 se establecieron los principales liberales que habían de regir en el derecho penal mexicano. Regulan las garantías del acusado en el proceso penal junto con otros postulados. Bueno, para terminar con lo penal, voy a decirles que en 1861 al presidente Benito Juárez, a nuestro benemérito de las Américas, había ordenado que se hiciera una comisión encargada de elaborar un código penal. Como es evidente, la expedición de un código penal exige la emisión de un adjetivo. Hasta 1880 se pronunció el Código de Procedimientos Penales. Cabe resaltar aquí la diferencia. Hace rato mencioné un código penal, ahorita es un código penal de procedimientos. Sabemos que eso pues es diferente. En 1884 se promulgó un nuevo Código de Procedimientos Penales que motivó gran parte de los postulados anteriores, pero se dedicó a nivelar más que nada la situación de los ministerios públicos frente a la defensa. Hubo un tercer código y ese fue promulgado en diciembre de 1908.
Anteriormente yo les había hablado acerca de lo que era el Código Penal, pero pues voy a hablarles acerca de otra materia que es muy importante, que es el mercantil. Eh, Esto va a estar dentro del contexto después de la consumación de la independencia y voy a hablarles acerca de cómo en la restauración del Congreso Constituyente de 1824, decreto del 16 de octubre, se ordenó la desaparición de los consulados y se estableció que los pleitos que se suscitasen sobre negocios mercantiles los determinarían los alcaldes o jueces en los respectivos casos. Es decir, que se crean tribunales para que se resuelva en materia comercial, adjuntando a los jueces un grupo de asesores comerciales. El 15 de noviembre de 1841, el presidente López de Santana expidió el decreto sobre la organización de las juntas de fomento y tribunales mercantiles, considerada la primera ley en materia mercantil. Gracia, velar sobre la prosperidad y adelantos del comercio en cada lugar, formar anualmente la balanza mercantil del lugar y procurar la propagación y conocimientos útiles al comercio. El 1 de julio de 1842 se efectuaron modificaciones al mencionado decreto referentes a la organización del Tribunal Mercantil de México. Se estableció lo siguiente: se establecieron 2 puntos principales. Primero van a hacer que se crean 2 salas de justicia en el Tribunal Mercantil, compuesto cada una de ellas del mismo número de jueces propietarios, quienes formaran originalmente el tribunal, ejerciendo ambos con total independencia entre sí la jurisdicción que le corresponde al tribunal sobre el conocimiento y determinación de los negocios mercantiles. En segunda instancia, tenemos que la primera sala se compondría del presidente en funciones y de 2 colegas propietarios del tribunal. Bueno, pues gracias por esta excelente ponencia, maestras eminencias, en serio que se rifaron. En verdad, muchas gracias por su tiempo y espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Gustazo para ustedes, Sí, claro. caviarcito, Hasta la próxima. señores. Y continuando con estas entrevistas o más bien ponencias de estas maestras en estos temas, vamos a hacer que nuestra camarógrafa estrella Paulina nos exponga el tema de legislación administrativa. Gracias. Un aplauso para Pau. Como ya les dijo mi compañero Limelec, hoy les voy a hablar sobre la legislación administrativa. Existe una doctrina que dice que el derecho administrativo es una rama del derecho público, que es la encargada de la estructura, el funcionamiento y la organización de la administración pública. Esta rama es relativamente joven, pues no es igual como el derecho civil, que tiene sus antecedentes en la antigua Roma. ¿Cuándo inicia el derecho administrativo aquí en México? Pues comienza con la llegada de la independencia, o mejor dicho, con la consumación de esta misma en el año de 1821. Pero el día de hoy nos resulta competente hablar sobre el derecho administrativo o la legislación administrativa durante el Porfiriato. Lo relativo a la administración pública se incluye principalmente en la Ley Orgánica de Secretarías de Estado del año de 1891. También se emite el primer código postal en el año de 1883, así como también la organización del catastro y la reglamentación de expropiaciones del año de 1882, 83 y 1901. En el año de 1888 se emite la Ley de Vías de Comunicación de Aguas, que fueron reformadas por los decretos de 1894 y 1896 y por la Ley de Aprovechamientos de Aguas de Jurisdicción Federal de 1908. La industria ferroviaria tiene un carácter esencial durante el mandato de Porfirio Díaz, por lo cual el 16 de diciembre de 1881 se crea una ley de esta materia. Pero en el año de 1883 sale la reglamentación de la construcción, conservación y servicios de ferrocarriles. Bueno, compañeros, ahora vamos a entrevistar a Génesis, más bien nos va a exponer el tema de la literatura jurídica mexicana. Y bueno, Génesis, ¿qué es la literatura jurídica mexicana? Hola, ¿qué tal, compañeros? Yo les hablaré de la literatura jurídica mexicana. La literatura jurídica mexicana es una recopilación de libros, enciclopedias y revistas jurídicas más importantes y más sobresalientes en toda la historia, es decir, desde los años antiguos hasta la actualidad. Yo les explicaré los 4 libros, para mí, los más importantes. Comenzaremos
con el libro número 1. El número 1, libro de Eduardo García Méndez. Este libro habla de la introducción al estudio del derecho y fue publicado en 1940. En él podemos encontrar o podemos saber qué es el libro más importante en la materia, y su lectura constituye un puente necesario entre la educación media superior y el grado universitario, puesto que en el primero de los niveles se imparte la materia de nociones del derecho positivo mexicano. Ahora abordaremos el número 2. Es el libro de Teoría General de las Obligaciones, del autor Manuel Borja Soriano. Este libro salió en 1939 y en él comprende las teorías extranjeras aplicables a la interpretación del derecho mexicano y analiza la legislación vigente del momento de su elaboración, es decir, el Código Civil de 1928, comparándolo con los códigos de 1870 y 1884. Ahora hablaremos del número 3, el Derecho Civil, publicado en el año de 1959 por el autor Rafael Rufino Villegas. Explica de manera clara los diversos conceptos fundamentales del derecho civil. Este texto se mantiene actual y vigente gracias en las facultades de Derecho para la enseñanza de los primeros cursos de la materia. Cuarto y último, el libro de los contratos civiles del autor Ramón Sánchez Mora. Este libro fue publicado en el año de 1972. Su autor impartió cátedra en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un libro vigente y habla desde cómo se clasifican los contratos, las partes que intervienen, las prestaciones que se entregan, la correspondencia o la reciprocidad entre las mismas. Bueno, gracias Génesis por esa excelente ponencia. Que tengas un buen día. Continuamos con las siguientes ponentes. A ti, muchas gracias y un placer. Vamos a hablar con la licenciada Lucero, que es una experta en el amparo mexicano durante la época del porfiriato. Disculpe mi ignorancia, ¿qué es eso del amparo durante el porfiriato? ¿Y nos puede explicar algo más a fondo sobre este tema? Bueno, realmente primero tenemos que saber cuándo se creó la ley de amparo. Bueno, se creó en la Constitución de 1857. De ahí se da el antecedente sobre el porfiriato. Bueno, en 1882, Ignacio Vallarta crea una reforma en la Constitución de 1869 que dice de la ley de amparo. Bueno, realmente la ley de amparo era para tener un juicio eficaz y rápido. Al igual también era para que evitara un poder hacia la libertad de las personas. Esto quedó plasmado en el artículo 14 de la nueva ley de amparo. Bueno, que establecía que si se pedía amparo por violación de la garantía personal, no se le iba a dar al acusado. Bueno, por otro lado, también si no se cometía un delito muy grave, esto tenía otra consecuencia, puesto que se daba una medida, pero no se daba justicia. Esto también se implementó en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897. Gracias a todo esto, estos acontecimientos dieron a que la gente no hiciera algo fuera de lo común, que era, por ejemplo, los delitos. A lo que me refiero era matar o robar.
Bueno, con esto finalizamos todas las ponencias que venimos escuchando a lo largo del día. Gracias, Lucero, por tu magnífica exposición, ponencia y tu tiempo. Gracias a ustedes por su Este video, este intento de videoblog, para que ustedes trataran de aprender y comprender un poco más sobre cómo fue el derecho en el siglo XIX. Y pues ¡un Goya, un Goya!